Yep, is not very Spanish, I don't think. No, no, I think it's English. Yep. It's sounding pretty English, pretty American, actually. Hey, Tanya's gone. Where is she at? Me dice, yo le di permitir grabar, ahora me dice prohibir grabar. No, permíteme, estoy recording. Ahora estoy grabando. Ahora te deja, ¿no? Sí, Vale. sí, sí. Yes, I'm recording now because what I do later on, I try to work out, cut the things that are not good and start over again. Mark, were you able to download the other classes? Have you been able to download them? That one set would not download for me. You remember you sent me a big group. Yeah. And you had days. And when I went to do it the first time, it would not download on my computer. No. Well, let me know. Let's see if we can do something about. Just Yeah, me. maybe we can try again sometime. Can you hear me better this way? Is there less echo? Maybe Rosa can tell us. Yeah, Rosa, how Rosa, does is it it better for me sound? to use? ¿Cómo lo Is it better escucháis? for me to use this? ¿Cómo lo escucháis? Yasni, ¿cómo lo escucháis? ¿Cómo está el sonido? How's the... Rosa, are you there? The sound is perfect. Sounds perfect. Okay, great. Rosa, ¿cómo Sounds escuchas? perfect. Okay. How do you hear Because it? I can use these earphones if you find it better. Yeah, because what happened is the micro is close to your mouth, so it sounds better. Yeah. I think If it so. sounds better, if you like it better, I will happily do it. Okay, happily, we'll do it. That's good. Abrahams, he's there. I have another one. I have this kind too, you see. I have that kind too. Yes, that one is good. You can plug it into your, but you know, whatever, the one that you're using now is good also. Yeah, I'll just stick with what we have, I guess. Okay. Okay. Estás muy callados. Yasni, ¿estás bien? No te oigo, Yasni. Now we have Sean. El micro, Yasni, lo tienes apagado. Yeah, Shannon, Abrahams, brother Abrahams. Yasni, tenías el micro apagado. Hi, hello. How's there it everyone? is. Hello, my brother. A minute ago, we had the picture of your wife up there instead of you. And it was Yeah, much I had. nicer. She was on Zoom last night. She had a meeting last night, so just in case you might think I look pretty on what I do, so I had to change to the realistic face. You know? Yeah, so sad, Yeah, brother. We can't all be as handsome as Dumini Mark. You know what I mean? Oh, yeah. Now you're getting in trouble. You're getting in trouble, that's right. Yeah, this is bad. Yeah. We've been praying for your wife, my brother. You might pray for Barry. He's very ill. Yeah. Okay. Yeah. She's really well. She's on a higher dose of meds. They put her on a subcut, so they're giving a sort of an injection at the moment for pain. So Is she at home or the hospital? Oh, she's back in hospital, so she's been there since last Friday. Yeah, so they'll probably keep her in there for a while until they can manage the pain again. Okay. And you're at home now, or are you there? Yeah. I'm home now. I just came home now, so I just walked in the door about 10 minutes ago. So we're praying for you, brother. Yes, my brother, we're praying also, and knowing that I had cancer 6 years ago. I went through a colon cancer, and I know the fight. So I'll be praying for you all, and the Lord is with you. Thank you. Yeah. So. I don't know, brother Kramer. I don't know if I pronounce. He's going to come in late, and I also think Henry's coming in late. He's on a job. Some of them are working tonight. Yeah. Okay. I asked Ezekiel, that's his name in English, Efe. He will be the host. He will be controlling who is in and out. That way I can concentrate in the translation, and that's very helpful, because if not, it's like, what's going on? And push the panic button. But that way he will have control of it. That's fine. That's good. Elias also is coming in, Rosa and Elias. And Dr. Kami, she told me she will be here tonight.
but she's not here yet, so I hope she will come later on. That's okay. Mhm. Okay, comencem. Today we're going to use a lot your Bible, so you have to have it close by. I have here my good Okay. Spanish Bible. You can have your English Bible. It was good for Paul, so it was good for you. I don't think Paul had an English Bible. No, I don't think so. But have your Bible close by. And Brother Mark, let's start the class then. Let's see my time. Yeah, it's 5 past, so let's start the class. And as always we do, we look to the Lord in prayer. These are precious times around the Word of God. And we want to learn from history. We want to know what the Lord did and what also Satan did. But to remember that the gates of hell will not prevail against his church, his true church. And it's such a joy to be part of it, to be part of the remnant of God's people. So, my dear Brother Mark, let's start in prayer. You pray and I translate, and then we will start the class. Okay. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your many, many blessings. te damos gracias, muchas gracias por todas tus bendiciones. We come before your throne of grace with thanksgiving. Venimos ante tu trono de gracia con gratitud. And we also come aware of the fact that we need your grace. Y también venimos conociendo, sabiendo que necesitamos tu gracia. Father, we do pray for those in this study tonight Padre, oramos por los que están aquí en este estudio, en esta noche. as they listen to history, Al escuchar la historia, that we will ever remember that most of history is not true. que podamos recordar que la mayor parte de la historia no es verdad. It is not the word of God. No es la palabra de Dios. But Lord, we're glad that we're looking at the book of Acts tonight. Y Señor, estamos contentos que estamos mirando el libro de Hechos en esta noche Which includes your inspired history. y que incluye como tú inspiraste la historia. And we're looking at the subject of missions tonight. Y miramos el tema de las misiones en esta noche. And we pray that you will challenge our hearts to be evangelists. Y pedimos, Señor, que animes nuestros corazones para ser evangelistas. We ask your blessing Pedimos tu bendición on what we say and what we discuss. en lo que decimos y en lo que hablemos. For we pray in Jesus' name. Pues oramos en el nombre de Cristo. Amen. 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 Thank you, my dear brother. And I'm going to put you as a main speaker. That way everybody will see you. All right. That's a problem. Oh, no, it's a blessing indeed. Okay, Maribel also is there. And Ran, you're here, very welcome. Okay, let's see the speaker now. We'll be able to see you. And then also, Brother Mark, I'm going to turn on the, to start the PowerPoint. Okay, Thank you. we are set. You must share it, I think, with the screen, maybe. Yes, sir. That was just a small mistake. Let me do that now. You're forgiven. Thank you for forgiveness. There's no trouble. Now can you see it? Now I can see it. Yeah, it's heavenly language. Great. All right, from the beginning. Yes. Yes. Let it go. And if you want, we will let you read Numbers week 8, 9, and 10. Ok. Vamos a empezar la clase con un repaso rápido, sobre todo de las últimas clases que estuvimos viendo. En la octava clase vimos como parte de la carrera en Milán de Aurelio Agustín, cómo él aceptó la nueva estrategia de Ambrosio y Simplicus de mezclar el neoplatonismo con el cristianismo. Así que vemos en ese aspecto el compromiso, la contemporización que Agustín de Hipona realizó con esta mezcla de neoplatonismo y cristianismo.
Ahora, la semana pasada, en la 9ª clase, vimos que la fundación de Agustín para el pensamiento, la teología y el eclesiasticismo, las ideas eclesiásticas occidentales, fue una síntesis de las influencias de su vida. Como un griego aristocrático, seguidor de Cicerón, en el maniqueísmo, zoroastrianismo, el escepticismo, el orden de probabilidades que él creía, el neoplatonismo, la heteronomia, y explicamos qué era, la teonomia y el ascetismo como esencias principales de la teología de Agustín. Ahora, en este último punto de nuestro repaso, vimos anteriormente y observamos cómo Agustín sería modificado por sus propios puntos de vista sobre la revelación y la autoridad. Sus continuas peleas con paganos, los donatistas, Pelagio y Julián de Clanum, envolvieron y enredaron el resto de su vida en discusiones y ataques. El escenario estaba listo para que la historia siguiera la nueva filosofía occidental de Agustín. Pero mientras Agustín reescribía el cristianismo, los vándalos se movían para apoderarse de Roma y las dispersas congregaciones independientes se extendían por el resto del mundo que se podía viajar. Le vamos a llamar el mundo viajado. Ahí terminamos nuestra clase y hoy empezamos en esta 10ª clase con nuestro querido hermano, el Dr. Mark Blackwell. Brother Mark, yes. Well, I just want to begin by saying it's a privilege and a real blessing to be with you and to come into your homes from Cape Town. The Lord is blessing our ministry here. Lo primero que quiero hacer al empezar esta clase es dar las gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de entrar en vuestros hogares desde Ciudad del Cabo y agradecer al Señor como Él también está bendiciendo el ministerio aquí. In fact, you're one of the blessings in my life, and so I want to thank you for that. De hecho, vosotros sois una de las bendiciones en mi vida y quiero daros las gracias por ello. We're going to look at our first slide. Vamos a ver nuestra primera diapositiva. Shortly after the day of Pentecost, Poco después del día de Pentecostés, the apostles of Jesus Christ began to spread out. los apóstoles de Jesucristo empiezan a esparcirse. They begin to spread out in teams to share the gospel. Empezaron a esparcirse en equipos para poder compartir every- el Evangelio On every road and in every direction. en todos los caminos, en todas las direcciones. Only some few of the apostles' travels itineraries are known. Solo algunos de los itinerarios de los viajes de los apóstoles son conocidos por nosotros. Most of them were just vaguely referred to. La mayoría de esos fueron vagamente mencionados. And I'm going to ask you to turn to Acts chapter 8, verse 1 to 4, just to give you a feel for what I'm talking about. Y os voy a pedir que abramos la Biblia en Hechos capítulo 8 y versículo 1 al 4, solamente para daros un poco de sentido a lo que estamos hablando ahora. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Do you want for me to read it? Yes, please. Hechos 8, 1 al 4 dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. So we're giving you a taste or a flavor Estamos dándoos una prueba, un gusto of what evangelism was like in those early days. de cómo era el evangelismo en esos días primeros. People who were following Jesus Christ La gente que estaba siguiendo al Señor Jesucristo were struggling. estaban sufriendo. Though most of the evangelists were never named, Muchos de los evangelistas nunca fueron mencionados.
those that we do know serve to exemplify Aquellos que sí, que conocemos, nos ayudan, nos sirven para ejemplificar the response to Christ's mandate. cómo respondieron al mandato del Señor Jesucristo. It's the mandate that you know about in Matthew 28:19 and 20. Es el mandato que todos conocemos de Mateo 28, versículos 20 y 21. I'm sure you know this mandate in John 17, verse 18. Creo que sabéis el mandato de Juan 17, versículo 18. As thou hast sent me into the world, Como tú me has enviado al mundo, even so have I also sent them into the world, he prayed. yo también les he enviado al mundo. So the Lord prayed for us Así que el Señor oró por nosotros to carry the message. para que llevásemos el mensaje. And that message is what we're talking about for the next 2 weeks, as well as tonight. Y ese es el mensaje que estaremos hablando durante las 2 próximas semanas y también esta noche. In our second slide, Nuestra segunda diapositiva. we see then Luke, by the Holy Spirit's guidance, Vemos como Lucas, por la guía del Espíritu Santo, by his inspiration, a través de su inspiración, he records exactly what the Lord wants recorded. registra aquello que el Señor desea que quede registrado About the advance of the early church. en cuanto al avance de la iglesia primitiva. We've shown you some of the verses here, Algunos de los versículos os los enseñamos aquí en la diapositiva. and maybe in the question and answer time we can come back to them. Y probablemente después, en el tiempo de preguntas y respuestas, volveremos a estos versículos. The missionary journeys of Paul Los viajes misioneros de Pablo and of his gospel band of evangelists y lo que llamaríamos su banda de evangelistas went on to Spain and Gaul. llegaron a España, a la Galia. Thomas went to India. Tomás se dirigió a India. And in fact, Paul was looking for new areas to go to. Y de hecho, Pablo estaba buscando nuevas áreas donde pudiera ir. Now we go to our next slide, number 3. Ujú. And we see the 4th and 5th centuries Vemos aquí en la tercera diapositiva que los siglos cuarto are y quinto periods of missionary amalgamation son periodos de amalgama misionera and exciting activity. y actividad emocionante. Now I'm saying this that they went to the 5 other worlds. Ahora, yo estoy diciendo que ellos fueron a otros 5 mundos. You may not have heard of them. Tal vez no hayas escuchado de estos. I named them this myself. Y yo les he puesto este nombre. These are regions beyond Rome. Estas son regiones más allá de Roma. Rome had been sublimated by the barbarians. Roma había sido sublimada por los bárbaros And even going beyond Constantinople, y aún incluso yendo más allá de Constantinopla. the missionaries went down all the traveled world. Los misioneros viajaron a través de todo el mundo que se podía viajar. I call the traveled world because it includes China, but it leaves out America. Yo le llamo el mundo viajado porque incluye a China, pero deja excluida América. And other places that had not been traveled to. Y había otros lugares que tampoco habían sido viajados, visitados. So these regions of the traveled world are Así que estas regiones del mundo viajado son the Eastern Asian region near Odessa, la región de Asia Oriental, cerca de Edesa, all around Odessa, I would say. y alrededor, todo alrededor de Edesa. Second, the further east, I call it, and the far east. Yo llamo a la segunda parte el extremo oriente y el lejano oriente. The further east is India to me, El extremo oriente sería India and the far east is China in my meaning. y el lejano oriente, y en mi sentido, yo creo que sería China. Then Mesopotamia.
Entonces también Mesopotamia, which includes Syria and Babylon. que incluye Siria y Babilonia. North Africa includes Egypt, África del Norte incluiría Egipto, Alexandria, and also the country of Ethiopia. Alejandría y también el país de Etiopía. And Northern Europe, including Ireland and Scotland. Y por último, la Europa septentrional incluiría Irlanda y Escocia. But more than that, Pero mucho We will más que see. eso, vamos a ver. yeah, so very important to see these 5 regions Es muy over the importante. next. Es muy importante que veamos estas 5 regiones en las próximas. Over the next 2 weeks, we will look at missionary work in all of these areas. En las próximas 2 semanas estaremos viendo la obra misionera en estas 5 regiones. This is what 1 Corinthians 16, verse 8 and 9 calls the wide open door. Esto es lo que en 2 de Corintios capítulo 16 menciona como una puerta grande abierta. But now in our study of the history of the church, Ahora en nuestro estudio de historia de la iglesia, we must remember that there were many sects or heresies. debemos recordar que había muchas sectas o herejías. There was the Ebionites and the Gnostics. Estos incluían a los ebionitas, a los gnósticos. There was also Marcion's followers in Phrygia. También estaban los seguidores de Marción en Frigia. Another group, the Montanists, Había otro grupo, los montanistas, roughly 156. alrededor del año 156. They stood out as those who preached salvation by faith alone. Ellos se destacaron por predicar la salvación solo por la fe. They resisted the control of the metropolitan hierarchies. Ellos resistieron el control de las jerarquías metropolitanas And they wanted to maintain piety, y querían mantener la piedad, moral purity, and rejection of worldliness. la pureza moral y el rechazo de la mundanalidad. I'm going to stop for a second and interject something. Quiero parar un momento y añadir algo más. Though this is not in the slide, it's very important to understand. Aunque esto no esté aquí en la diapositiva, pero sí que es muy importante que lo entendamos. I told you last week that the morals of the Greeks and Romans was very bad. Les dije la semana pasada que la moralidad de los griegos y los romanos era muy mala. I pointed out to you that Greek and Roman religion did not include morality. Os enseñé cómo la religión romana y griega no incluía la moralidad. And now we're faced with the problem of the Catholic hierarchical growing church, very immoral. Y ahora estamos enfrentando cómo la jerarquía de la Iglesia católica se ha convertido en algo muy inmoral también. And the Montanists took a stand against that. Y los montanistas tomaron una actitud en contra de esa inmoralidad. There are other things about the Montanists I might not agree with. Hay otras cosas en cuanto a los montanistas que yo no estoy de acuerdo. And you must understand that sometimes we compliment people for what they do right. Y tenéis que entender que algunas veces mandamos un cumplido, decimos algo positivo por las personas que hacen bien, las cosas que hacen bien. But we recognize what they do wrong as well. Pero también reconocemos las cosas que hacen mal. For instance, the Montanists were accused of being anti-Semitic. Por ejemplo, los montanistas fueron acusados de ser antisemitas. And in later years, they were so exclusive Y los años más tarde fueron tan exclusivos that they were almost an independent movement of churches que casi fueron un movimiento independiente de iglesias, that sometimes they wouldn't speak to each other. que incluso no hablaban unas con otras. Many totally independent congregations would be falsely accused of being Marcionites. Muchas congregaciones que eran totalmente independientes serían falsamente acusadas de ser marcianistas, Because if they took a stand against evil,
porque si tomaban una postura en contra del mal, the old Marcionites and the Gnostics, los antiguos marcionistas o los gnósticos, they divided good and evil. ellos también dividían el bien y el mal. Remember, the Greeks and the Romans didn't see much sense in that. Y recordad que los griegos y los romanos no encontraban mucho sentido en hacer esto. Their view of religion was not anything to do with morality. Su visión de la religión no tenía nada que ver con la moralidad. So if I've totally confused you, then you bring that up in the question and answer, please. Bueno, si te he confundido totalmente con esto, en el momento de las preguntas y las respuestas, me lo haces saber para así explicar más. I wouldn't be surprised. No me sorprendería. In our next slide, we look at the metropolitan hierarchical churches. En la siguiente diapositiva vemos las iglesias jerárquicas metropolitanas. They opposed any form of independence. Se oponían a cualquier forma de independencia. The apostles had a strong role and influence Los apóstoles habían tenido una fuerte papel e influencia on the earliest congregations. en las primeras congregaciones. But with the apostles passing from the scene, Pero cuando los apóstoles murieron, partieron de la escena, and with the completion of the New Testament, y con la finalización del Nuevo Testamento, these independent congregations move forward, maintaining a loose fellowship. estas congregaciones independientes continuaron manteniendo una comunión suelta, por así llamar, With other regional churches, of course. con otras iglesias regionales, por supuesto. I would like you to read 1 Thessalonians chapter 1, verse 7. Me gustaría leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. And also verse 8, please. Y también versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así. Yeah, The- 7 the- and 8, if you would read, yeah. Sí, 1, 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. I'm just, by reading this, I'm trying to establish something. Solamente al leer esto estoy intentando establecer algo. The loose fellowship, I call it, or the kind fellowship they had. Lo que él llama la comunión suelta o la comunión amable, But it was not controlled. una comunión que no era controlada. Over time, maintaining a clear understanding of these things. A lo largo del tiempo tenían ellos un claro entendimiento de estas cosas, Grew more difficult, of course. pero este entendimiento cada vez se hizo más difícil. In our number 6 slide, we see these early church concepts, which had been orally given. En esta siguiente diapositiva vemos como estos conceptos de la iglesia primitiva que se les había dado de una forma oral Through the New Testament local church prophets a través de los profetas de la iglesia local del Nuevo Testamento and by the apostles, y por los apóstoles. these things remained the teaching of the New Testament. Estas cosas siguieron siendo la enseñanza del Nuevo Testamento And they were followed by the independent congregations now. y fueron seguidas por las congregaciones independientes. I want us to turn to 1 Corinthians 16. Quiero que abramos la Biblia en Primera de Corintios capítulo 16. And we'll just look, brother, at verses 1 to 6, as you said. Primera de Corintios capítulo 16 versículos 1 hasta el versículo 6. Primera de Corintios 16, 1 al 6. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. I had you read that so that we would understand the team spirit of that time. Y os he hecho leer esto para que podamos entender el espíritu de equipo que había en este tiempo. And that even the admonitions were received optionally. E incluso las admoniciones, las exhortaciones, eran recibidas opcionalmente. No control. No había control. The independent churches of the 4th and 5th centuries, Las iglesias independientes del siglo IV y V they struggled to remain free of the influences estaban luchando para estar libres de las influencias of the sects, de las sectas, like Marcion and like Gnosticism, como la secta de Marción o como el gnosticismo, the heresies, of course, of Gnosticism, las herejías, por supuesto, del gnosticismo, and the strange hierarchical developments that we've been talking about. y el desarrollo extraño de las jerarquías que hemos estado hablando, The metropolitan churches. de las iglesias metropolitanas. Confusion reigned at that time. La confusión reinaba en este tiempo. But come back with me to the 3rd century in the next slide. Ahora, volvamos al siglo III aquí en esta diapositiva. Over the 3rd century, the name of someone that had become unpopular Durante el siglo III, el nombre de alguien que se había vuelto impopular, at least in the opinion of the metropolitan hierarchies, al menos en opinión de las jerarquías metropolitanas, would be falsely given as a name to use against those they opposed. se le daría falsamente un nombre para usar contra aquellos a los que se opusieran. One example, Un ejemplo, Novatian was ordained by Fabian of Rome, Novaciano fue ordenado por Fabián de Roma, and Novatian became famous for his position against the Lapsi. y Novaciano se hizo famoso por su posición contra los Lapsi. Lapsis were those who had denied the faith Los Lapsi eran aquellos que habían negado la fe under Roman persecution, bajo la persecución romana, but now they wanted to return to the faith. pero ahora querían volver a la fe. Novatian did not want to allow these lapses to return to the church. Novaciano no quería permitir que estos Lapsi regresaran a la iglesia. The story goes on in our next slide. La historia continúa en nuestra siguiente diapositiva. After Novatian came Cornelius, Después de Novaciano llegó Cornelio. who was willing to readmit the lapses into the church. Él estaba dispuesto a readmitir a los Lapsi en la iglesia, But a minority, a powerful hierarchical synod, pero un minoritario, pero poderoso sínodo jerárquico they saw that Cornelius was excommunicated hizo que Cornelio fuera excomulgado. and Novatian was made Rome's bishop. Y Novaciano se convirtió en obispo de Roma. Out of all this confusion, De toda esta confusión, and after Novatian was martyred, y después de que Novaciano fuera martirizado, the group sometimes called Novatian or Cathari el grupo, que a veces ha sido llamado como novacianos o cátari, or known by other names, o conocido por otros nombres, continued opposing the hierarchical churches. continuó oponiéndose a las iglesias jerárquicas. They continued opposing new sacraments Se continuaban oponiendo a los nuevos sacramentos and other erroneous teachings. y otras enseñanzas erróneas.
We've all already seen that there were people called Donatists who Hemos- arose Hemos visto como había personas llamadas donatistas in opposition to the Nicene hierarchical churches. en que se oponían a la jerarquía de las iglesias de Nicea. Now, I tell you this story so you understand something. Te hablo de esta historia para que entiendas algo. If I want to discredit you, Si quiero sacar toda tu reputación, I could now call you a Novatian. puedo ahora llamarte un novaciano. It didn't matter if you had anything to do with Novatius No importa si tienes que ver o no con novaciano, or with Cornelius for that matter. o incluso con Cornelio, aunque fuera así. But I'm looking for a name to call you. Pero estoy buscando un nombre que pueda llamarte. So I call you a Novatian. Así que te llamo novaciano. And when that doesn't work, I call you a Cathari. Y cuando eso no funciona, te llamo un cátaro. Or if I find that that didn't work, I'll call you a Donatist. Y si veo que eso no funciona, te llamo donatista. It's very hard to study history in that period Es muy difícil estudiar la historia de este periodo, because every independent church was being called some name. porque todas las iglesias independientes estaban siendo llamadas con algún nombre despectivo. And in most cases, they had nothing to do with them. Y en la mayoría de casos no tenían nada que ver con esos nombres. They'd never been Novatians. Nunca habían sido novacianos, They'd never been Donatists. nunca habían sido donatistas. And no one knew exactly what a Cathari was Y nadie sabía realmente qué es lo que era un cátaro or where they were. o dónde estaban ellos. So be careful what I call you next time we see each other. Así que ten cuidado lo que yo te llame la próxima vez que nos veamos tú y yo. Because I know a lot of good names. Porque yo sé un montón de buenos nombres. And you'll say, but that's not me. Y puedes decir, pero ese no soy yo. And I say, now you understand. Entonces te diré que así ahora lo entiendes. The next diapositive, Ujú. the eclipse of the independent Christian churches El eclipse de las iglesias cristianas independientes was evident in Rome now and Fue- Constantinople. fue evidente ahora en Roma y en Constantinopla. But further beyond the gospel, excuse me, Pero Further más allá beyond. del evangelio, the gospel was spreading unabated. se extendía sin cesar. So we'll stop studying now Rome and Constantinople, Ahora, pararemos de estudiar ahora Roma y Constantinopla and we're going to go further to the north. y vamos a ir más allá, hacia el norte. One example is St. Patrick, Un ejemplo es San Patricio, or rather Patricius. o más bien llamado Patricius en latín. He was born in approximately 360, Nació aproximadamente en el año 360, possibly near what is now known as Dumbarton, Scotland. posiblemente cerca de lo que ahora se conoce con el nombre de Dumbarton en Escocia. His father was a Roman civil officer. Su padre era un oficial civil romano. At the age of 16, Patricius was captured A la edad de 16 años, Patricio fue capturado and taken to the northern end of Ireland as a slave. y llevado al extremo norte de Irlanda como esclavo. Today, that would be considered to be in England, that part of Ireland, Hoy en día esa parte de Irlanda se considera ya Inglaterra, part of the United Kingdom, maybe. tal vez parte del Reino Unido. Up to that stage, Patricius didn't believe in God, Hasta ese momento Patricio no creía en Dios and he had always found the priest who served with the Roman legions y siempre había encontrado que los sacerdotes servían en las legiones romanas, in Scotland during his youth, en Escocia, especialmente en su juventud, to be nothing more than fools. no eran más que tontos. But now he's a slave. Pero ahora él es un esclavo. And in desperation and hunger, the young slave shepherd
Y ahora en esa desesperación y con el hambre, el joven pastor began to pray to God. empezó a orar a Dios. After his 6 years of enslaved isolation, Después de pasar 6 años de aislamiento como esclavo, he came to believe he should just walk away. pensó y creyó que debía alejarse, marcharse. He would cross Ireland and find a ship and go home. Él cruzaría Irlanda, encontraría un barco para así volver a casa. Later, he tells us, I came in God's strength and I had nothing to fear. Más tarde lo resume él con sus propias palabras diciendo, vine con la fuerza Something- de Dios y no tenía nada que temer. Something has happened to our shepherd slave. Algo está pasando a este pastor de esclavos. It was in this period, in our next slide, we see that Patricius had come to the Lord Jesus asking for salvation. Fue en este periodo, y lo podéis ver aquí, que Patricio había venido al Señor Jesús pidiendo salvación. Now, possibly in the year 407, Ahora, posiblemente en el año 407, in the wake of German war parties that marched through his part of town, his part of the world, en el despertar de los grupos de guerra alemanes que habían estado cruzando en esta parte del mundo, he returned only to find devastation. Patricio regresó solo para encontrar allí devastación. And he and his Roman traveling companions were literally starving to death. Sus compañeros de viaje romanos y él estaban literalmente muriéndose de hambre. The captain of the boat that he had sailed over with, El capitán del barco en el que había navegado but challenged Patricius to pray for them all. desafió a Patricio para que orase por todos ellos. Patricius responded in broken Latin, Y Patricio respondió en un latín roto, from the bottom of your heart, desde el fondo de tu corazón, turn trusting to the Lord my God, vuelve confiadamente al Señor mi Dios, for nothing is impossible for him. porque nada es imposible para él. I'm helping you see the change in his life. Estoy intentando ayudarte para que veas el cambio en su vida. After a few more years, Patricius returned to Britain and to his parents. Después de algunos años más, Patricio regresó a Gran Bretaña a sus padres. He was hopelessly uneducated, Estaba desesperadamente, o era desesperadamente inculto, and he was still a very unsettled soul. y todavía era un alma inquieta. Patricius dreamed of a message, Patricio entonces soñó con un mensaje. and in his message, which is translated from the Latin, he heard the voice of the Irish was the message he heard. En su sueño escuchó en las palabras latinas lo que podremos traducir voz de los irlandeses. And he heard a voice saying, "We beg you to come Y escuchó una voz diciendo, te rogamos que vengas and walk amongst us once more." y que camines entre nosotros una vez más. Patricius decided that he would give his life for the one who gave his life for him. Patricio entonces decidió que él daría su vida por aquel que había dado su vida por él. And it was this one who called him back to Ireland. Y ese era aquel que le estaba llamando de vuelta a Irlanda. He next travels from Britain to a monastery at Lerins. Más tarde viajaría desde Gran Bretaña al monasterio de Lerins. It's on a little island just off of Cannes in France, Es una pequeña isla cerca del actual Cannes, en Francia. where he studied and was ordained as a deacon Allí él estudió y fue ordenado como diácono. about 430, we think. Alrededor del año 430, pensamos. Returning to Ireland as a deacon, he went beyond the Roman law, De regreso a Irlanda, fue más allá de la ley romana, completely outside of the influence of Rome and Catholicism, y fuera de la influencia del catolicismo y de Roma, on his own, independently, became an evangelist to the barbarians.
Y él mismo, de una forma independiente, se convirtió en evangelista a los bárbaros, the Irish. los irlandeses. Patricius tells us in his writings Patricio mismo nos dice en sus escritos that he baptized only believing adults. que él bautizó solo a adultos creyentes. His churches were simple. Sus iglesias eran simples No hierarchy developed during his lifetime. y no se había desarrollado ninguna jerarquía durante su vida. Patricius followed the scriptural plan Patricio así siguió el plan de las escrituras and started or planted churches for his converts. y comenzó o plantó iglesias para sus conversos. Later, more sacraments were added Más tarde se añadirían más sacramentos to the two biblical ordinances of the Lord's table and baptism. a las dos ordenanzas bíblicas, la mesa del Señor y el bautismo, But not during his life. pero no durante el tiempo en que él vivió. Monasteries were added as well, but not during his life. También se añadirían o desarrollarían monasterios, pero no durante su vida. The slave trade ended. La trata de esclavos terminó, Families were formed around piety. las familias se formaron en torno a la piedad Sexual sin was brought under control, y el pecado sexual se controló. all through preaching the word of God. Todo esto a través de la predicación de la palabra de Dios. He stood against those called the classical priests, the domesati rhetorici. Él se enfrentó a aquellos que se llamaban en latín el dominicati rhetorici o los sacerdotes clásicos. Yeah, intelligentsias. Se les llamaba inteligencia. Yeah. Patricius would be remade or retold by the Catholic Church in later times. Ahora, Patricio sería rehecho o contado de nuevo por la Iglesia Católica en tiempos posteriores. They tell another story than what I've told you. Ellos cuentan otra historia de la historia que yo os he contado. But for some 300 years, the churches of Ireland were independent of Rome. Pero durante unos 300 años las iglesias de Irlanda eran independientes del romanismo. From the age of 40 to 70, his life was given to biblical teaching. Desde la edad de los 40 a los 70, su vida estuvo dedicada a las enseñanzas bíblicas, The gospel, evangelization al evangelio, a la evangelización of the Irish. de los irlandeses. And in 461, at his death, Y en el año 461, a su muerte, while the Roman Empire and the Catholic churches were all in disarray, mientras el Imperio Romano y las iglesias católicas estaban todas ellas en desorden, Ireland was at peace, Irlanda estaba en paz, and it heard the simple truth. escuchaba la simple verdad. So our program tonight is shorter, Hoy nuestro peregrinaje es un poquito más corto, so we have a bit more time for you to ask questions and Así que talk about what we've learned. tenemos un poquito más de tiempo para todos vosotros de hacer preguntas de lo que hemos aprendido. I will next week tell you about other people like Patrick, La semana que viene yo hablaré de otras personas como Patricio, who were also evangelists in their areas. que también fueron evangelistas en su área. You may never have heard of them before, though. Y tal vez nunca hayas escuchado de ellos, tal vez. Okay, well, we opened it to question and answers. You might leave the slides up, brother. I don't know if we'll want them up or not. Okay, I I'll leave can do to that. you. Sure, yeah, I can do that. We'll Voy a wait and compartir see, otra yeah. vez las diapositivas y de esta manera, si tenéis alguna pregunta, ahora tenemos tiempo para preguntas. We have now time for questions. And if you have a question, please open your micro. Si tienes una pregunta, abre tu micro y así podremos escuchar la pregunta. Todo está claro. Everything is clear, looks like. ¿Hay alguna pregunta? I mustn't be so short.
No deben estar muy seguros. Hey, que yo no pledge. Vale. We have Yasni and Rosa. Yasni, tienes una pregunta. Rosa dice que no me ve, pero mira de abrir todas las ventanitas, Rosa. Ahora, vale, Vale. vale. Sí, Yasni, adelante. Go ahead, Yasni. Sí, yo había enviado una pregunta al hermano Blackwell por correo a Fundación Bíblica. No sé Sí, si- dísela ahora y eso también nos ayudará a todos. Yasni sent you a question through us, through Fundación Bíblica, and I am telling her so she can do it now. That way we can all learn from that good question. Sí, puedes decir la pregunta ahora, Yasni. ¿Y dónde está? Ah. ¿No te acuerdas de ella? Bueno, la escribí, a ver, espérenme un poquito. Muy Esa, bien. creo que- She's creo going to que la- look for her question, and I have it also in my mail here. Acá. Es Cázaros, ¿verdad? Tu correo electrónico. No, es que así. Esperen un poquito. ¿Perdona? No, es el mío personal. El tuyo. Ah, vale. Estoy viendo si lo hemos recibido y no lo veo, Yasni. Yasni, ¿no? Sí. Ay, no la puedo abrir. A ver. We are trying to look for an email that she sent Yeah, with the questions. we understand. Yeah. Yeah. All right. Oh, yeah. Let me see here. Acá la tengo. May I read it? What is that? Can I read it to Brother Yeah. Blackwell? Yeah. I said, dear Dr. Blackwell, I would like to know just a little bit more about how to detect Augustine's influence in today's Christianity. I know that Calvinism is the most evident. In some way, I understand how this has affected evangelism, not only in the local church, but in Christian homes also. But has Augustine's doctrine and philosophy affected other areas, as for example, Christian counseling? Many of us have been raised in Calvinism. Are there some cliches that have modeled our thinking that we are not aware of? When we must doubt about some material that comes our way? I am conscious that these questions may not be so simple. ¿La traduzco? Sí, por favor. Yo te estaba viendo, Yasni, no lo recibí el correo, estaba viéndolo ahora, pero sí puedes traducirla. She's going to translate the question for the Spanish speakers. Vale, adelante, traduce, Yasni. Dice, me gustaría saber un poquito más sobre cómo detectar la influencia de Agustín en nuestro cristianismo hoy. Sé que el calvinismo es lo más evidente y en alguna medida entiendo cómo esto ha afectado el evangelismo, no solo en la iglesia, sino en los hogares cristianos. Pero ¿ha afectado la doctrina y la filosofía de Agustín en otras áreas, como por ejemplo la consejería bíblica o cristiana? Muchos de nosotros hemos crecido en calvinismo. Tenemos a veces algunos clichés que han modelado nuestra forma de pensar de los que no estamos al tanto. ¿Cuándo debemos dudar sobre alguna materia que llega a nuestras manos? Good question. Yes, Brother Mark, did you get the question then? Yes, Okay. I think first I would say that there is a difference between the influence of Augustine and Calvin. Primero que debo decir es que hay una diferencia entre la influencia de Agustín y de Calvino. I also did not take us in our study to look at Augustine against Pelagius.
Y en nuestro estudio tampoco hemos visto la diferencia con Agustín en contra de Pelagio, el conflicto entre Agustín y Pelagio. Pelagius, Augustine, Calvin, the problems have to do with soteriology, salvation. Los problemas entre Pelagio, Agustín o Calvino tienen que ver con la soterología, las doctrinas de la salvación. They have very much to do with the subject of sin, Tienen mucho que ver con el tema del pecado, redemption. la redención. So I left that for another time, maybe next year. We'll come back. He dejado ese tema para otro año, tal vez el próximo año. What I focused on was the philosophy, Lo que me he centrado es en la filosofía, the entrance of Neoplatonism into the Christian faith. la entrada del neoplatonismo dentro de la fe cristiana. And I think to answer your question, Y creo que para poder contestar tu pregunta, the effect it has on us el efecto que ha tenido en nosotros is that God becomes more distant, es que Dios se vuelve más distante. even though we say we have a relationship with God. Aunque digamos que tenemos una relación con Él, We are told we cannot understand him, se nos dice que no le podemos entender a Él. and we cannot understand his ways. No podemos entender sus caminos. The problem is with the Holy Spirit and the Word of God, we have the mind of Christ. El problema es que a tener el Espíritu Santo y la mente de Dios tenemos la mente de Cristo. So the idea that we do not understand the God we worship is Neoplatonistic. Así que la idea de que no podemos entender al Dios a quien adoramos, al cual adoramos, es una idea neoplatónica. If I came to your house and visited you, Si yo vengo a tu casa y te visito, for 3 years you get to know me. Después de 3 años al final me vas a conocer. But then you talk to someone and they say, oh, you can never understand Brother Blackwell. Pero entonces hablas con alguien y te dice, tú nunca vas a poder entender al hermano Blackwell. But why not? Well, it's too philosophical. Y tú dices, ¿y por qué no? Bueno, porque es demasiado filosófico. And he lives in Cape Town. He lives too far away. Y vive en Ciudad del Cabo, vive muy lejos. He speaks another language. Y habla otro idioma. You are now hearing what Augustine was saying about God. Ahora mismo estás escuchando lo que Agustín decía sobre Dios. He lived too far away. Él vive demasiado lejos. He wasn't really interested. No estaba realmente interesado en nosotros. And even though he came, he didn't, you never really understood him. Y aunque él vino, tú realmente nunca llegaste a entenderle. This idea we see in writers like I have here a book. Esta es la By a idea very que vemos famous en man. escritores como un libro que él tiene, A.W. Tozer. E.W. Tozer. I can read anything from A.W. Tozer. Doesn't matter what I read. Yo puedo leer cualquier cosa del hermano Tozer, no importa lo que lea. He will tell me I must pursue God. Él me va a decir que yo debo buscar a Dios. Sí. He tells me how glorious the pursuit is. Y me va a decir qué glorioso es esa búsqueda de Dios. He tells me I must find the discovery of the simplicity in seeking God. Y él me dice que debo encontrar la sencillez de buscar a Dios. He tells me I must have the joy of possessing nothing. Y me dice que debo tener el gozo de poseer nada. And the way of renunciation. Y el camino de la renuncia. He tells me that I enter the Holy of Holies, Me dice que entro en el lugar santísimo, into the wonder of God's presence. en la maravilla de la presencia de Dios. And he tells me that I am the weed of self. Y the weed, I'm sorry. I The didn't weed, hear. like a weed growing in
in y the que soy field. la hojarasca de uno mismo. Yeah, that's right. Ujú. He tells me God is unseen, Me dice que Dios no puede verse, universal, que es universal, all pervading, que todo lo puede, that I really can't know him. y que realmente no puedo llegar a conocerle. He is preeminent. Él es preeminente. The exaltation of God is too great. La exaltación de Dios es muy grande. There is a sacredness to everything. Y hay un secretismo en otras cosas. It's all Neoplatonism. Todo esto es neoplatónico. The minute you tell me I can't know God who told me I could be his friend, En el momento en que me dices que no puedo conocer a un Dios que me ha dicho que yo puedo ser su amigo, in John 15:15, he tells me he shared everything with me that I need to know. en Juan capítulo 15, versículo 15, me dice que Él compartirá todo aquello que yo necesito saber, That I'm his friend now. que ahora soy su amigo. You can read that if you like, brother. Voy a leerlo. John 15:15. Yeah. Juan 15:15 dice, ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Yeah, but he didn't mean that. He's just telling you that. Pero él no quería decir esto, simplemente lo estaba diciendo, pero no era lo que quería decir. Or did he mean that? ¿O que realmente quería decir eso? You've got to decide. Tienes que decidir. Neoplatonism says he didn't mean it. El neoplatonismo dirá, no, no es lo que él quería decir. The problem is this God is too far away. El problema es que este Dios está demasiado lejos His ways are above your ways. y sus caminos están por encima de los tuyos. And the favorite verse they have of Isaiah that says, my ways are not your ways. El versículo favorito que ellos tienen es el de Isaías que dice, mis caminos no son vuestros caminos. But he was saying that to a rebellious Jewish nation. Pero él estaba diciendo ese versículo a una nación rebelde judía. Put it back in context. Así que ponlo en el contexto. So I am trying to tell you that God is your friend. Así que lo que estoy intentando decirte es que Dios es tu amigo. He walks with you and amongst you. Él camina contigo y entre nosotros. He came, and when he left, Él vino y cuando Él se marchó, he sent his Holy Spirit to Él envi- indwell you. Él vino envió a su Santo Espíritu para poseernos. You cannot tell me a God who's living inside me Y no is me, diga- off over there. no me digas que un Dios que está viviendo dentro de mí, mitad de Él está ahí muy lejos. So my whole perspective of God is far more friendly. Así que toda la perspectiva que yo tengo de Dios es mucho más amistosa. I'm at peace with God. Yo estoy en paz con Dios. I don't have any psychological problems. No tengo ningún problema psicológico Well, at least about God. en cuanto a conocer a Dios. So you understand what I'm saying. Ahora, ¿entendéis lo que estoy intentando decir? It changes the whole perspective. Cambia toda la perspectiva. I am a witness for the Lord. Yo soy un testigo para el Señor. I live my life not as an ascetic. Vivo mi vida ahora no como un asceta. I take the prayer of John 17:17. Yo tomo la oración de Juan 17:17. And listen to the verse just before it. We've already read 17:17, I think. No, we read 17:18. Ujú. Yeah. Read 17:15, please. Juan 17:15. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. So I am not asked to live
in a super spiritual world. Yo no estoy pidiendo que viva en un mundo súper espiritual Or to be a super spiritual person. o ser una persona súper espiritual. I'm just Mark Blackwell. Yo simplemente soy Mark Blackwell. Nothing special about me. No hay nada especial de mí. No super spirituality. No hay una súper espiritualidad. You and I submit to the Lord, Nosotros tú y yo nos sometemos al Señor, to his word, a su palabra, and we come before the Lord in normal humility y venimos ante el Señor con humildad. when we ask him to forgive us. We know he will. Cuando le pedimos que nos perdone, sabemos que lo hará. We respect our God. Nosotros respetamos a nuestro Dios. We know he has power to judge and to control, Sabemos que Él tiene el poder de juzgar y de controlar, but we also know that he created us in his image. pero también sabemos que Él nos ha creado a su imagen. Augustine believed the image of God had died, Agustín creía que la imagen de Dios había muerto and that we were just sinful people, y que nosotros éramos simplemente personas pecaminosas and had no hope. y sin esperanza. So perspectives Así que tremendously different. las perspectivas son tremendamente diferentes. I do not see God off at a distance. Yo no veo a Dios en una forma lejana. I do not see myself in a Platonistic circle, Yo no veo a mí mismo en un círculo del platonismo, carried about by forces that I don't even know. siendo llevado por fuerzas y poderes que yo mismo no conozco. I respect Satan, Yo respeto a Satanás, but I know he's been judged by God already, so I'm not afraid of him. pero sé que ya ha sido juzgado por Dios, así que no le tengo miedo. Quite a bit of difference between me and Augustine. Una gran diferencia entre Agustín y yo. I'm not even sure we worship the same God. De hecho, no estoy seguro si adoramos al mismo Dios. Brother Blackwell, what about those popular devotionals that are so mystic? Yes, don't I know? Yes. Are all this material has to do with this that you are talking to us? Déjame traducir. I'm sorry. Ajá. Yeah, let me translate. ¿Qué pasa con estos devocionales que son tan místicos? Es justamente esto lo que estamos hablando. In Some of my them are- country, in my country of South Africa, all the bookshelves of the Christian bookshops are full of them. En mi país, en Sudáfrica, todas las librerías cristianas, todas están llenos de estos libros. The Deeper Life, La vida más profunda, The Secret Walk, el secreto, andar secreto, Power with God, el poder con Dios. and on it goes. Y así va, así va. But common people Pero la gente común, normal, can rest assured in the Word of God debe descansar en la palabra de Dios. that He loves them, El Señor les ama and He loves all His creation, y Él ama toda su creación, even those who do not believe in Him. incluso aquellos que no creen en Él. His Son came to die for the whole world, Que su Hijo vino a morir por todo el mundo. and God's plan Y el plan de Dios is to redeem a remnant, es redimir a un remanente, since most people do not want to return to Him. ya que la mayoría de personas no quieren regresar a Él. If He was as powerful as Calvin thinks, Si fuera this powerful, you said? as powerful,
Si if he fuera was tan, as powerful. si fuera tan poderoso como Calvino dice, If he had the strength of Augustine's God, si tuviera la fuerza del Dios de Agustín, then he's quite cruel to send everyone to hell. entonces él sería muy cruel de enviar a todos al infierno, If he could save them. si pudiera haberles salvado. But God cannot save the whole world Pero Dios no puede salvar a todo el mundo, because he created us in the image of himself, porque Él nos creó a su misma imagen, with free will, con una libre voluntad, with the ability to create ourselves, con a world, la habilidad de crear y de crearnos a nosotros mismos our world, the world around us, y el mundo alrededor nuestro, to make decisions, good hacer and bad, decisiones también and to live on the basis of those. y vivir en la base de esto. Such a God Tal Dios has failed us. nos habría fallado If he could override what he made us. si Él pudiera haber pasado por encima de aquello que Él mismo nos había hecho Save us against ourselves. y salvarnos en contra de nosotros mismos. So there's a big difference between Augustine's God and mine. Así que hay una gran diferencia entre el Dios de Agustín y mi Dios. And even Calvin more so in a way, Y aún más que el Dios de Calvino, because Calvin organized those thoughts more than Augustine did. porque Calvino organizó más esos pensamientos, mucho más de lo que lo había hecho el mismo Agustín. But it's the same thing, Pero es la misma cosa, same ideas, not las new. mismas ideas. And not Gracias, new thank to, you. yeah, I hope this helps. Espero que esto ayude. Yeah. Mhm. It might scare some, Puede asustar a algunos, Sí. because for so long we've been told these things that we can't know, we can't relate, we can't understand, we can't fellowship, we can't love. porque por God said tanto we could. tiempo nos ha sido dicho que no podemos entender, no podemos tener comunión, no podemos todas estas cosas. Yes, Peace with Yeah, God. Yeah. no podemos tener paz con Dios. I often have found Bible teachers that get offended if someone speaks too friendly of their daily activities as talking with the Lord, getting answers from the Lord. Like I have found people that it is hard for them to believe that the Lord can be so personal. I grew up with a mother that the Lord was very personal. So to me, it is not difficult to believe in the Lord in this way. But there is people that it is hard for them to pray for things like losing the keys. I don't find my keys to open the door or the car's keys, and then I pray. There are people that they don't deal with the Lord in this way. They don't think that they can pray or speak to the Lord about the daily things that comes to our life. Let me translate. Go ahead, translate. Let me translate before you answer, Mark. Yasmin lo resumo un poquito, está diciendo que ella ve raro como algunas personas se extrañan cuando hablamos de nuestro Dios como una relación tan amistosa, ¿no? Y habla de la influencia de su mamá, como ella hablaba con el Señor con una actitud realmente como un verdadero amigo, hablarías, y que hay gente que se extraña cuando, por ejemplo, pierde las llaves y tú dices, ay Señor, ayúdame a encontrarlas. Pero si estamos hablando de un Dios tan cercano, ¿por qué no hablar de Él de esta manera? Yeah, go ahead, Brother Mark.
I am probably one of those people that you just talked about. Seguramente yo soy alguna de esas personas de las cuales tú acabas de mencionar. I never pray about my keys and I never find them. Yo nunca he encontrado, never pray, nunca he orado por mis llaves y nunca las he encontrado. My mother always prayed about the keys and she always found them. Mi mamá siempre oraba por las llaves y siempre las encontraba. But, I do. but I want to make a point. I want to make a point. Pero quiero hacer quiero hacer un punto, quiero mostrar algo. We may not be talking about God here. A lo mejor no estamos hablando de Dios aquí. We may be talking about our personalities. A lo mejor estamos hablando de nuestras personalidades. In other words, I am more like my father, who was a very stoic sort of fellow. En otras palabras, yo a lo mejor soy como mi padre, que era más bien un estoico. I'm a fighting fundamentalist. Yo soy un fundamentalista luchador. And everyone's told me to quit fighting. Y nunca voy a dejar de luchar. So now I'm very passive fundamentalist. Pero ahora soy un fundamentalista muy pasivo, At least on the surface. al menos en la superficie. But it's all a question of my personality. Pero tiene que ver con mi personalidad. It's not a difference in our opinion of God. If you ask me, did my mother talk to God and did he answer her, I would say yes. Si tú me preguntas si mi madre hablaba así con Dios, y yo te diría que sí. Did my father talk to God as much, I would say no. Y si me preguntas si mi padre hablaba con Dios tanto así, diría que no. But that was their personalities, not God. Pero eso era por su personalidad, no por Dios mismo. He meets us where we are. Yeah. Él nos conoce como somos nosotros. My husband is that way. He is not like my mother. Mi esposo es así, no es como mi madre. A lot of us men are that way until we really get desperate. Then we change. Ya, dice que la mayoría de los hombres somos así hasta que estamos desesperados y entonces cambiamos. Yo sé que oro por las llaves. I pray for the keys, brother. I don't know if we have another question, but I hope I answered that one. No sé si hay alguna otra pregunta, pero espera a ver. Thank you. Gracias. Rosa tiene una pregunta y creo que tienes el micro cerrado. Ahora, ahí Yes. está. Gracias, Rosa. Adelante. My question is about the last week when you were talking about the morality. ¿Vos contestas? Sí, la pregunta es de la semana pasada cuando estabas hablando sobre la moralidad. As I understood, you said that they, the Catholic or the Platonic philosophy or Neoplatonic or Augustine, they made a separation about religion and morality. Cuando So hablabas morality- de Agustín o del platonismo, neoplatonismo, que ellos hacían una división entre la religión y la moralidad. I've repeated some of that today. He repetido Yes. algo de esto hoy, sí. So, but my question is about what do they do with the 10 Commandments Mi What pregunta do es they qué do? hacen con los 10 mandamientos, qué es lo que hacen. and the law? When the law says, ¿cómo se dice? No adulterarás or If- no if- if the- robarás. If they were Montanists, they didn't believe the Old Testament at all. Si ellos eran montanistas, no creían en el Antiguo Testamento en absoluto. If they were Gnostics, they didn't believe the Old or the New Testament. Si ellos eran gnósticos, no creían en el Dios del Nuevo Testamento. They believed the spiritual was high and the body was low. Ellos creían que el espíritu era más alto y el cuerpo era más bajo. Another way of saying it, the spirit was important, En otras palabras, decirlo es que el espíritu era importante the body was not important y el cuerpo no era importante eternally. eternamente. So what the body did had very little bearing on anything. Así que lo que el cuerpo hacía tenía muy poca importancia en cualquier cosa. To a Gnostic, to Para a un gnóstico, Neoplatonist, para un neoplatónico, to Clement of Alexandria, para Clemente de Alejandría, and it goes on and on. y va y sigue y continúa.
Certainly to the Roman pagan gods and the Greek pagan gods, Seguramente para los dioses greco-romanos, morality was unrelated to one's philosophy and religion. la moralidad estaba no relacionada con la filosofía o religión de uno mismo, Because they were dividing the soul from the body. porque ellos dividían el cuerpo del alma. And once they did that, the one was free of the other. It could do what it wanted. Y cuando ellos hacían esto, lo que hacían era liberar el uno del otro, así que podían hacer uno u otro lo que quisieran. In Romans chapter 6, En Romanos capítulo 6, Paul dealt with that problem. Pablo habla de este problema. In many places he actually dealt with it, but this is the easiest one to understand. En muchos lugares habla de esto, pero este es el lugar más sencillo de entender. Must begin reading right at the end of chapter 5, brother. Why don't we take verse 19 of chapter 5 Ujú. and Capítulo 5, read versículo to 19 chapter 6, verse 2. y hasta el 6:2. 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So why was he saying this? Así que, ¿por qué estaba diciendo esto? Because culturally it was a part of their religious psyche. Porque en forma cultural esto formaba parte del psique de su religión. To receive grace freed them from responsibility, they thought. Ellos pensaban que recibir la gracia les libraba de la responsabilidad. And he was saying, no, that's not true. Y él está diciendo, no, eso no es verdad. And he goes on in chapter 6 and explains the relationship of freedom from slavery to sin and to the joy of being a slave to righteousness. Y en el capítulo 6, él continúa hablando de cómo ser liberados y tener libertad del pecado nos hace también siervos de la justicia. So I think we have to understand Así que creo que debemos entender that culturally, que culturalmente spirit and philosophy were on one level que la espiritualidad y la filosofía estaban en un nivel and reality and the body were on another level. y que la realidad del cuerpo estaba en otro nivel. Well, Francis Schaeffer called it upper story and lower story. El escritor Francis Schaeffer habla de el piso de arriba y el piso de abajo. People want to live on the upper story, La gente quiere vivir en el piso de arriba but they forget you can't get to the one without going through the other. y olvidan que no puedes ir al piso de arriba sin antes haber pasado por el piso de abajo. And that's, of course, what they want. They want to have a philosophy that doesn't relate to reality. Y eso es lo que ellos quieren, tener una filosofía que no está relacionada con la realidad. Christianity balances them. Y el cristianismo lo que hace es equilibrar ambas cosas. So I hope this helps. Espero que esto ayude. Sí, pero una cosa. Yes, Tengo- but one thing. Yeah. Pero entonces ellos, la religión católica, ¿dónde ponen las buenas obras? Porque Then- ellos creen que para ser salvo has de hacer buenas obras. Then the Catholic religion, what do they do with good works? Because they believe that in order to be saved, you should do good works. Y, y- Good works do not mean morally good lives. Ya, ¿no? las buenas obras no quiere decir buena moralidad. In the Catholic Church, good works are deeds done to someone else. En el En kindness. catolicismo, las buenas obras son buenos hechos que le haces a alguien para ser salvo.
If you want to talk about my morality, Ahora, si quieres hablar de mi moralidad, then you put me on that island out there on the other side of Cairns, me pones en una isla ahí al otro lado de Queens, and on that island I can go to the monastery and I have no reality with the rest of friends. y ahí en esa isla puedo ir a un monasterio y no tener ningún tipo de relación, realidad con ningún tipo de amigo. That monastery is there today. Ese monasterio está ahí hoy, You can visit it, lo puedes visitar. and you will visit the Roman Catholic concept of keeping the Ten Commandments. Y podrás ahí entender el concepto romano, católico romano, de guardar los 10 mandamientos. In some sort of an island or another. It can be up on top of a hill, over in a mountain, it can be in seclusion, but not in the world. En algún tipo de isla o montaña o reclusión, en algún lugar cerrado, pero no en el mundo. It's why they do not marry the priest or not to marry. Y es por eso que ellos no casan a los sacerdotes, o los sacerdotes no tienen que casarse. It's why the nuns do not marry, Es por eso que las monjas no se casan, because they are living separate moral lives. es porque ellos están viviendo unas vidas morales separadas. Marriage and sex are evil. El matrimonio, el sexo son malos. And it's been so ever since Gnosticism influenced the church. Y ha sido así desde que el gnosticismo influenció la iglesia. That's where it all comes from. Es de donde viene todo esto. Pero ellos no lo cumplen. But they don't apply it, don't obey it. Well, that's another subject you'll have to take up with them. Eso es otro tema que tendrás que hablar con ellos. Then, no, I know it's true, but I'm telling you what they would tell you as a technical answer. Eso es una respuesta que ellos te darían, una respuesta técnica. My last question is, Mi última pregunta. si yo robo para dar de comer a un pobre, If I steal in order to give food to a poor man, hago una cosa inmoral para hacer una buena obra. I do an immoral thing in order to do a good deed, a good work. Then, Do I gain? Entonces gano el cielo. Then I am able to win heaven, to earn heaven. Is that right for them? Is that right for them? It's the last question. No, I don't believe a Catholic theologian would agree with that. No creo que un teólogo católico estaría de acuerdo con esto. No, that is illogical, and they are not always illogical. They have minds like the rest of us. No es ilógico, son como nosotros también, y eso sería ilógico. So you might find someone who would say that, but it would not be a theological position of the Catholic Church. A lo mejor encuentras a alguien que diga eso, pero no sería la postura teológica de la Iglesia Católica. Although, and that's an observation, maybe the Jesuits and the casuistry. Maybe that. Yeah, yeah. There's been times in history, and there are moments. Yeah. Tal vez la casuística jesuita diría eso, pero no la voz católica. Brother Abrahams, I'm sorry, you have a question. I saw your little finger there. Yeah, yes, I sent this. Yeah, just as I'm listening. He's going to correct me on everything I said about St. Patrick. No, I won't. No, I won't do that. You could. You mentioned a couple of weeks ago about the whole way that allegory and the way people look at the scriptures and that problem there. But now when you talk about Augustine and you talk about Plato, you see the influences on how philosophy and these cultural ideas impact the way people look at the scriptures. Then you talk about Calvin and how Plato even influences the way he elaborates on Augustine. So when people who believe and buy into those teachings,
then who claim to believe in the authority of God's word and preach, like, sola scripture, and they quote these wonderful Reformation creeds and stuff. There is a sense where, as I listen to you, and I've known you for a long time, but the simplicity of the scriptures is not, when we think of the Bible as being our authority, the older I get, I'm starting to realize that I don't think they mean the same things. Even these very modern day authors and, for want of a better word, Reformed Calvinists, the way they look at the scriptures, even if it's not allegorical, they're not really saying the same thing about biblical authority as what maybe someone who's a bit too simplistic in the way we look at the scriptures. So is that something that you can comment on for me? Sure, I will give you a few examples. Let me translate first, Brother Mark. Oh, sorry. That's okay. Yeah. Voy a intentar resumir lo que él ha preguntado. El hermano Mar nos ha estado hablando de las posturas de Agustín y la filosofía neoplatónica, el neoplatonismo entrando dentro de la iglesia y desarrollándose también las posturas sobre todo de Calvino. Cuando hablan de estas posturas teológicas, vemos que hablan de cosas tan preciosas como los puntos de la Reforma y su defensa, diciendo incluso que tienen una autoridad de las Escrituras. Sin embargo, y ahí es lo que él dice, estoy luchando, cuanto más mayor me hago, y estudio las Escrituras, me doy cuenta que realmente no quieren decir lo mismo de lo que veo en las Escrituras, estos incluso hombres populares o predicadores populares. Y tú nos has estado hablando de algunas cosas que, aunque yo hace años que te conozco y sé lo que estás diciendo, pero pueden incluso ser chocantes para nosotros. ¿Qué puedes decir de esto? ¿Puedes añadir algún comentario? ¿Puedes comentar sobre lo que estoy diciendo? Go ahead, Brother Mark. Yeah, I think it's important to say Creo que es importante poder decir that today's church, que la iglesia de hoy en día, and going even back to Luther and Calvin, incluso yendo hacia tiempos de Lutero y Calvino, when they say sola scriptura, cuando ellos hablaban de sola escritura, they mean also including the creeds of the ellos church. querían decir que se incluía ahí los credos de la iglesia. I think we forget that they are reformers of the church. Creo que a They veces tried to olvidamos reform the church. que ellos eran reformadores de la iglesia. Ellos querían reformar la iglesia. They always accepted its history, Ellos siempre aceptaban su historia, all of its councils and synods. todos sus concilios y sínodos. Their argument only began in the 13th century. Su argumentación realmente empezó en el siglo III. That's when, of course, Aristotle began to influence the church. Ese fue el momento en que Aristóteles empezó a influenciar la iglesia. And Thomas began to influence the church, of course. Y también, por supuesto, Tomás de Aquino empezó a influenciar la iglesia. And that's a completely another study. Y eso es completamente otro estudio. Thomas Aquinas had a completely different take than Augustine. Tomás de Aquino tenía una visión totalmente, un entendimiento totalmente diferente al de Agustín. Luther and Calvin agreed with Augustine. Lutero y Calvino estaban de acuerdo con Agustín. The church was now moving with Thomas Aquinas. La iglesia no se estaba moviendo con Tomás de Aquino. And you had men like Erasmus Y tenías personas como Erasmo, calling for the freedom of the will. que estaba defendiendo la libertad de la voluntad, Which was neither Augustine or was it Aquinas. y no era ni Agustín ni Aquino. And the Anabaptista, Y los anabaptistas, they were more with, they were trained in under the thinking of Erasmus. fueron entrenados bajo el pensamiento de Erasmo. So you have three movements. Así que tienes ahí tres movimientos. The Catholic from the 13th to the 15th century.
Y los católicos del siglo III al siglo XV. You have the Catholic Church before that time, now represented by Calvin. Y también con la Iglesia Católica antes de ese tiempo y ahora iba a ser representada por Calvino. So when people use words, Así que cuando las personas usan palabras, they mean by them what they mean. ellos quieren decir usando esas palabras lo que ellos quieren decir. The Catholic Church always claimed to believe the Bible. La Iglesia Católica siempre ha dicho creer en la Biblia. They couldn't understand what Luther was talking about. Y sin embargo no podían entender de qué hablaba Lutero. And the Anabaptists came along and questioned even things like the Trinity. Y los anabaptistas vinieron e incluso llegaron a dudar de cosas como la Trinidad And the humanity of Christ, y la humanidad de Cristo. only because of one reason. Y solamente por una razón, Those ideas had been developed by the Catholic Church. porque esas ideas habían sido desarrolladas por la Iglesia Católica. So now the Anabaptists wanted to know why. Y ahora los anabaptistas querían saber por qué. Finally, most of them decided it was okay, Al final, la mayoría de ellos pensaron que estaba bien, but they didn't trust them at all. pero no confiaban en absoluto. And at the beginning of the Anabaptist movement, Y al principio del movimiento anabaptista, they questioned everybody and everything. estaban dudando de todas las cosas y de todo el mundo. Everything was coming under the scrutiny of the Bible. Todo estaba siendo escrutinado por la Biblia. To answer your question about simplicity, Intentando responder a la pregunta en cuanto a la sencillez, God never spoke in Aristotelian systematic terms. Dios nunca habló de una forma aristotélica sistemática. I have many systematic theology books behind me, Yo aquí detrás tengo un montón de teologías sistemáticas, but there's nothing like that in the Bible. pero no hay nada como eso en la Biblia. Some would say the book of Romans is a little bit like that. Algunos dirán que tal vez el libro de Romanos es un poquito como eso, But my point is pero mi punto es the simplicity la simplicidad, la sencillez. comes from comparing scripture with scripture. Viene a través de comparar escritura con escritura, As independent of other influences as possible. con la independencia de otras influencias tanto como sea posible. And that's my answer. Y esa es mi respuesta. Gracias. Gracias. Okay, I don't know if there's any other question. ¿Hay alguna otra pregunta? Carl Lewis fell asleep. Henry is here, but I think he might be also napping by now. I got him to wave. I knew I would get him to wave. Estaba hablando de un hermano que se había puesto a dormir y dice que así ya lo ha despertado. Hello, brother. Muy bien. Is any other question? Recordad que si tenéis alguna pregunta podéis escribirnos y a fundacionbiblica@gmail.com y yo se las paso a Mark. Entonces usarlo así también durante la semana y si no la próxima semana. I am telling them that if they have any questions, please send the questions to me. I'll pass it to you so that way we can also be answering those questions. Next week we will go further east and far east. Semana que viene iremos más lejos al este y más lejos al oeste. And we will learn about thousands coming to Christ. Y escucharemos y oiremos de miles que aceptaron a Cristo. Thousands upon thousands. Miles de miles que aceptaron a Cristo. Actually, hundreds of thousands. De hecho, cientos de miles Yeah. que aceptaron a Cristo. Amen. So we'll see you next week, Lord willing. Eso, nos veremos la semana que viene. Let's finish with a word of prayer and then next week we'll be here. Vamos a terminar con una palabra de oración. And again, brother, it's easier for me to translate if you pray in English and I translate into Spanish. Let's do it like that. Okay, let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you Te damos gracias, Padre Santo, for the Word of God, por la palabra de Dios,
which is simply presented to us. que ha sido presentada de una forma sencilla a nosotros. For true truth is simple. Porque la verdadera verdad es simple. It is said for us Es hecha por a nosotros so that we can understand you. para que así podamos entenderte a ti. And we love you, Lord, Y te amamos, Señor, because you first loved us. porque tú nos amaste primero. We know you're not far away, Sabemos que tú no estás lejano, but you're within us. pero tú estás en nosotros You're beside us. y al lado nuestro You never leave us, Lord. y nunca nos dejas. We thank you for your presence. Te damos gracias por tu presencia. We pray, Lord, Te oramos, Señor, that our love for you que nuestro amor por ti would grow more and more. crezca más y más. Forgive us of our sins Perdónanos por nuestros pecados and our self-centeredness, y de nuestro egoísmo and help us to represent you better, Lord. y ayúdanos a representarte a ti mucho mejor. For we pray in Jesus' name. Pues oramos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Amén. God bless you all. Thank you, Brother Mark. Dios bendiga a todos. Has been a joy to be here today. And I think that Ezequiel, you will have to stop. Oh, no, okay. I'm going to leave, but Ezequiel, you have to stop the meeting. God's willing, And we'll see you. You must invite Sean to come sometime and tell you the truth about St. Patrick. Okay. Yeah, I want to do that. I have many questions about St. Patrick today. Tengo muchas preguntas de St. Patrick. Yeah, well, my version of St. Patrick is my own, so I cannot say. Dice que su versión de St. Patrick es la suya. That's why you better have Sean come, yeah. I will do that. Yeah, I will speak Okay. with an Irish, better with that with an That's American. what I'm telling you. Get it from the horse's mouth. Okay. God bless you all. God bless Bye-bye. you. God Bye. bless you. Bye-bye. Adiós. Ok, tienes que cerrar tú la reunión o pasarme el host.